tiempo por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. 7 de cada 10 padres en Argentina no pasan dinero en concepto de cuota alimentaria a sus hijos e hijas. ¿Por qué falta responsabilidad paterna? ¿Qué les pasa a los hombres con el dinero y el amor? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de este abandono? ¿Ocurre lo mismo en otros países? Soy Cecilia Bertolino, periodista argentina, y esto es La Matriz Desigual, Madres del Deber y Padres del Placer, un podcast sobre incumplimiento alimentario, trabajo final para la diplomatura de la Asociación Civil Comunicar Igualdad. Bienvenidos al capítulo 2, Ya vendrá la justicia divina. Así le dijeron a Melissa Pichirilo en el juzgado de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, luego de 22 años de reclamar por alimentos y cuidados para Mili, su hija con múltiples discapacidades, quien murió en el año 2022 con 26 años y sin justicia. Hola, soy Melissa, mamá de Milagritos. Y la famosa palabra "ya vendrá la justicia divina" fue la palabra más cruel que he escuchado durante todo este proceso. Milagritos tuvo una asfixia durante el parto y una cesárea programada, no me la quisieron hacer por negligencias de los médicos. Quedó en estado vegetativo. Siempre estuvo asistida, primero con sondas nasogástricas, después con botón gástrico. Siempre tuvo que estar cuidada. Estuvimos mucho tiempo en el hospital Posada, después nos pasamos para el Garrahan. Siempre la lucha de un hospital, de otro. Siempre estuvo asistida con oxígeno, con respirador. Siempre con alimentación especial, la cual la obra social a veces nos cubría, a veces no. Siempre con muchísima medicación para la epilepsia. Tenía epilepsia refractaria. Le tomaban muchas convulsiones por día, siempre haciéndole estudios. Ya sea que tuviera o no recursos, los tenía que hacer igual. De donde yo vivo al hospital tengo como 50 cuadras y las habré hecho caminando. Con ella a cuesta, con mis otros hijos, del cual el papá tampoco se hizo cargo, Es el mismo papá. Y ahí nos dejó tirados y abandonados. Nunca jamás dejé de atenderla, nunca jamás le faltó la medicación, nunca jamás le faltaron los estudios, pero siempre a fuerza de pulmón y siempre tirando sola, siempre sola, siempre. El papá en todos los años que nos dejó y nos abandonó, solo vino una vez a verla una vez hace 3 años más o menos, y vino a verla cuando estaba en terapia intensiva, y no vino más. Cuando Milagro falleció, él pagó el crematorio, y después de un tiempo me llegó una carta por medio del abogado de él diciéndome que tenía que devolverle la plata del crematorio de mi hija que él había puesto, siendo que él jamás se hizo cargo de su hija. Ha pasado cuando pudo, muy poca plata, un mes sí, el resto del año no. Una vez trajo medicamentos, no sabe lo que es comprar un paquete de pañales. Nunca la llevó al médico, nunca le importó. La vida con Mili fue bastante difícil, y que el juzgado no te ayude y no te ampare a pesar de tanta lucha y tantos años, se tornó muy difícil, muy difícil. No poder tener una cuota alimentaria, y cada vez lo alargaban más sabiendo que Milagro en algún momento podía faltar. Pero fueron muchos años, llegamos a los 22, Milagro falleciendo a los 26. Entonces, la lucha fue eterna, sigue siendo eterna porque hasta el día de hoy no recibimos nada, nada de nada. Milagro falleció sin justicia y yo sigo con ese dolor y ese sabor amargo de no haber podido hacer nada durante tantos años a pesar de habernos movido tanto. Hoy es distinta mi vida, muy distinta. Tengo una pareja amorosa, unos hijos divinos que ya crecieron, hoy son mi apoyo, pero no tengo mi hija.
ya no la tengo. Como la mayoría de las madres, Melissa deambuló no solo en lo habitacional, sino también de abogado en abogada. Los últimos años de vida de Mili, Melissa encontró refugio en su abogada Valeria Alcain, que nos cuenta cómo le impactó esta historia. Bueno, en principio cuando Meli me vino a ver y me empezó a relatar todas las peripecias por las que había atravesado, fue como una primera reacción mía, el descrédito, ¿no? El decir, no, no puede ser, algo se debe estar haciendo mal. El tiempo en resolver determinadas cuestiones, y estamos hablando de cuestiones urgentes y que requieren respuestas urgentes por parte de la justicia, pese a todo y pese a todo el esfuerzo laboral y toda la pasión y todo el empuje que uno técnicamente le pueda poner, cuando del otro lado no se dictan resoluciones en un plazo razonable, es imposible que en una situación de estas logres justicia. Es imposible. Realmente lo que ocurrió acá fue una falta absoluta de timing en las resoluciones judiciales. Fue la desidia, o sea, fue dejar que pase. Entonces obtenemos esto, que lamentablemente la muerte llega antes de lo que puede llegar una tutela judicial efectiva. Y siento mucha impotencia cuando se hacen pedidos de esta magnitud con un reclamo fundado en derecho, y del otro lado te encontrás con un en su oportunidad se proveerá, que claramente no tiene en cuenta ni la situación de fondo, ni la realidad de las personas, ni los derechos vulnerados, y claramente pisotea absolutamente toda normativa convencional constitucional. Luego de acompañar casos como el de Melissa y Mili, las abogadas también, a veces, tienen consecuencias. Sí he tenido consecuencias, pero bueno, siempre digo lo mismo, no me arrepiento de tener consecuencias por ser la voz de quienes no tienen voz y por reclamar algo que a mí me parece justo, y no me parece justo solamente a mí de manera subjetiva, ¿no? Sino que es algo justo a nivel constitucional y convencional. El caso de Melissa Pichirilo y Mili es un caso emblema. 22 años pidiendo alimentos. Mili ya no está. ¿Qué les dirías a las otras madres que siguen luchando, Melissa, hoy? Les diría que no desistan, que no dejemos de luchar, que luchemos por nuestros derechos, por los que nos corresponden y por los que le corresponden a nuestros hijos, que busquemos apoyo en nuestras abogadas que nos representan, que no creamos que la justicia divina es así, que algún día va a llegar, que seamos un equipo y nos unamos para poder sacar a nuestros hijos adelante. Sin dudas, falta perspectiva de género y derechos humanos en toda la sociedad, pero más aún en la institución que debe brindar justicia y reparación. Esto fue La Matriz Desigual. Te espero en la próxima cápsula.